también este conocimiento a Occidente, trajo el Bhagavad-Gītā tal como es. Desde ese entonces, Nirantara Das ha estado estudiando la filosofía y desde 1980 viajando por diferentes ciudades de Estados Unidos y ahora también en diferentes países de Latinoamérica, dando conferencias, charlas y también conciertos ligados a la música y el mantra yoga por todas estas ciudades. Así que son casi 40 años de experiencia teórica y práctica de la filosofía del Bhagavad-Gītā, y el día de hoy nos viene a presentar entonces el Bhagavad-Gītā por dentro. Para poder probar la miel hay que abrir la botella, no solamente intentar lamer por fuera. Así que el día de hoy vamos a probar la miel del Bhagavad-Gītā. Lo dejo entonces con Prabhu Nirantara Das, un fuerte aplauso. The Bhagavad-Gītā is the philosophy of spiritual India. Bhagavad-Gītā es la filosofía de la India espiritual. It begins with the first topic of being abandonment of duty. Comienza con el primer tema, que es el abandono del deber. It is a very important principle that one executes prescribed duties. Es un principio muy relevante el que uno realice sus deberes prescritos. The next item that is presented in Bhagavad-Gītā is the first lesson of transcendental knowledge. El segundo tema del que se habla en el Bhagavad-Gītā es el aspecto principal en lo que concierne a la trascendencia. That first lesson is the difference between the body and the soul. Esa primera lección es la diferencia entre el alma y el cuerpo. The soul is eternal and the body is temporary. El alma es eterna y el cuerpo es temporal. The soul is also not the mind. El alma tampoco es la mente. That is also considered material. También la mente se considera material. So this is the first transcendental lesson. Sí, esta es la primera lección trascendental. That you are not what you see in the mirror. Que tú no eres lo que ves en el espejo. The next item that is taught in Bhagavad-Gītā is the concept of karma. El siguiente concepto del que se habla es el concepto del karma. The science of karma is every action produces a positive or negative reaction. La ciencia atrás del concepto del karma es que cada acción produce un resultado positivo o negativo. If we obey the laws of nature, si obedecemos las leyes de la naturaleza, if we obey the laws of God, si obedecemos las leyes de Dios, the reaction is that we live happily. La reacción es que vivimos felizmente. And if we disobey the laws of nature, y si no obedecemos las leyes de la naturaleza, if we violate the laws of God, si violamos las leyes de Dios, the reaction is that we suffer. La reacción es que sufrimos. The next item that is discussed is the concept of lust. El siguiente concepto del que se habla es el concepto de la lujuria. Lust is defined as the desire to enjoy matter. La lujuria se define como el deseo de disfrutar de la materia. The desire to enjoy this material world to its fullest extent. Es el deseo de disfrutar de esta naturaleza material hasta saciarse. In the Bhagavad-Gītā, lust is defined as being insatiable. En el Bhagavad-Gītā, sin embargo, se describe que la lujuria es insaciable. And ends in frustration and anger. Siempre termina en frustración e ira. There is no question of ever satisfying material lust. No hay forma, no hay razón de satisfacer la lujuria. In chapter 4, we begin to understand the supreme position of God. En el capítulo 4 comenzamos a conocer acerca de la posición suprema de Dios. That God is beyond this material world. Que Dios está más allá de esta naturaleza material. But that one can reach God. Pero uno puede alcanzar a Dios.
simply by understanding his actual position, simplemente al entender su posición real, su posición actual, which is explained throughout the pages of Bhagavad-Gītā. la cual es explicada a través de las páginas del Bhagavad-Gītā. Next chapter of Bhagavad-Gītā revisits the concept of karma, El siguiente capítulo revisita el concepto del karma, but now a new topic is introduced, pero ahora un nuevo tópico es introducido, that apart from regular material karma, que aparte del karma regular, material, there is a kind of action which is transcendental. hay un tipo de acción que es trascendental. There is a kind of action which produces neither a good or bad result. Hay un tipo de acción que no produce ni una reacción positiva ni negativa. And that type of activity is considered preferred by the Bhagavad-Gītā, Y ese tipo de actividad se considera que es la preferida a través del Bhagavad-Gītā, because such actions liberate oneself from this material world. porque tales acciones nos liberan de este mundo material. In chapter 6, we understand in a summary form the science of yoga. En el capítulo 6 aprendemos de forma resumida la ciencia del yoga. Yoga actually means a scientific process by which we link with God. El yoga significa, de hecho, un proceso científico por el cual podemos vincularnos con Dios. In the 6th chapter, Hatha Yoga is explained in a summary form. En este sexto capítulo, el Hatha Yoga es descrito en una forma resumida. And the most important item is controlling the mind. Y el ítem más importante es controlar la mente. There are different kinds of yoga, Hay diferentes tipos de yoga, but regardless of the yoga, controlling the mind is the same in all of the yogas. pero sin importar qué tipo de yoga, controlar la mente es igual en todos los tipos de yoga. Also explained in chapter 6 is what happens to somebody who does not complete the yoga process. También se explica en el capítulo 6 lo que sucede a aquel que no alcanza a completar el camino del yoga. And one is never the loser by beginning yoga practice. Se explica que uno nunca es un perdedor por no alcanzar, una vez que uno comenzó el camino del yoga. And at the end of chapter 6, Y al final del capítulo 6, at the end of the first section of Bhagavad-Gītā, al final de la primera sección del Bhagavad-Gītā, we understand who is the topmost yoga practitioner. entendemos quién es el practicante más elevado de yoga. It is the person who is always thinking of God within the heart. Es aquel que siempre piensa en Dios dentro de su corazón. So there are 18 chapters in Bhagavad-Gītā, Así que son 18 capítulos en el Bhagavad-Gītā and they are divided into 6 chapters each. y están divididos en 3 partes de 6 capítulos cada uno. The middle 6 chapters are considered the most confidential chapters. Los 6 capítulos del centro son considerados los más confidenciales. Chapter 7 begins with a continuation of the end of chapter 6. El capítulo 7 comienza con la continuación del final del capítulo 6, That one should develop faith in God que uno debe desarrollar fe en Dios and somehow or other, always be thinking of God within the heart. y de alguna u otra forma uno debiera siempre pensar en Dios dentro del corazón. In the 7th chapter, the speaker, En el séptimo capítulo, quien habla, whose name is Krishna, su nombre es Krishna, asserts himself as being the absolute truth. se menciona a sí mismo, él habla de sí mismo como siendo la verdad absoluta, el ser supremo. He explains to his student Arjuna Él explica a su estudiante, Arjuna, that there is nothing superior than him, Krishna. que no hay nada superior a él, Krishna. Also in chapter 7, 2 types of persons are explained. También en el capítulo 7 se describen 2 tipos de personas. They are known as devotees and demons. Se conocen como devotos y demonios. Devotees are those who are favorable to God, Los devotos son aquellos que son favorables a Dios and demons are antagonistic
towards God. Y demonios son aquellos que son antagonistas de Dios. Also in chapter 7, two different natures are explained. También en el capítulo 7 se describen dos tipos de naturaleza. There is a material nature Hay una naturaleza material and there is a spiritual nature. y también hay una naturaleza espiritual. This material nature is comprised of 8 elements, Esta naturaleza material se conforma de 8 elementos and the spiritual nature comprises the living soul. y la naturaleza espiritual compromete a la entidad viviente. In chapter 8, the process of attaining the kingdom of God is explained. En el capítulo 8 se explica el proceso por el cual se obtiene el reino de Dios. And we find in chapter 8 one of the most important verses in the entire Bhagavad-Gītā. Y encontramos en el capítulo 8 uno de los versos más importantes del Bhagavad-Gītā. That the moment of death is the critical test. El momento de la muerte es el momento crítico. One's entire life is judged by the moment of death. La vida completa es juzgada en el momento de la muerte. Whatever one is thinking of at the time of death determines the next life. Lo que sea que uno esté pensando en el momento de la muerte va a determinar lo que sucede en la siguiente vida. Because the body is temporary, the soul is eternal. Porque el cuerpo es temporal, el alma es eterna. Unless the soul reaches the kingdom of God, A menos que el alma alcance el reino de Dios, the soul will have to take another birth, el alma va a tener que tomar otro cuerpo, another body. otro nacimiento. And what determines what that body is ¿Y qué determina cuál cuerpo será aquel? is what one is thinking of at the time of death. Es lo que uno está pensando en el momento de la muerte. It is said that at the time of death, Se dice que al momento de la muerte, one's whole life flashes before them la vida completa pasa frente a uno. And whatever is in one's heart, Y lo que sea que esté en el corazón de uno, whatever is one's desire, lo que sea el deseo de uno, will determine the next life. va a determinar la siguiente vida. Right after this very important concept is explained, Un poco después de que este concepto sea explicado, Krishna gives a very practical instruction to Arjuna. Krishna le da un consejo muy práctico a Arjuna. Because Arjuna is hearing Bhagavad-Gītā on a battlefield. Porque Arjuna está escuchando el Bhagavad-Gītā en un campo de batalla. In chapter 1, he drops his weapon and says he does not want to fight this war. En el capítulo 1, él tira sus armas y dice: yo ya no quiero pelear en esta guerra. But this whole Bhagavad-Gītā, Krishna wants Arjuna to fight this war. Pero durante todo el Bhagavad-Gītā, Krishna quiere que Arjuna esté en esta pelea, sea parte de esta batalla. Mahatma Gandhi did not understand Bhagavad-Gītā. Mahatma Gandhi no entendió el Bhagavad-Gītā. I don't know what book he was reading. No sé qué libro estaba leyendo. Mahatma Gandhi thinks that Bhagavad-Gītā preaches non-violence. Mahatma Gandhi piensa que el Bhagavad-Gītā predica la no violencia. But Bhagavad-Gītā repeatedly, Krishna is telling Arjuna to fight. Pero el Bhagavad-Gītā repetidamente, Krishna le está pidiendo a Arjuna que pelee. So Krishna tells Arjuna in chapter 8 Entonces Krishna le dice a Arjuna en el capítulo 8 that he has to do 2 things at the same time. que él tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo. He has to fight the war Él tiene que pelear contra el mundo and at the same time think of God in his heart. y al mismo tiempo pensar en Dios en su corazón. And this is practical even for us. Y esto es práctico incluso para nosotros. We all have to do our prescribed duties. Todos tenemos que realizar nuestro deber prescrito. We may be a housewife, Quizá somos un dueño de casa, businessman, un hombre de negocio, student, un estudiante, preacher, un predicador, yoga teacher. un maestro de profesor de yoga. Everybody must work to maintain their life. Todos tienen que trabajar para mantener su vida. But at the same time, Pero al mismo tiempo, one is supposed to be God conscious. uno siempre debería estar consciente de Dios. If one can live his life in that way, Si uno puede vivir su vida de esta forma, one can achieve perfection. uno puede alcanzar la perfección. In chapter 9, the most confidential knowledge is explained. En el capítulo 9, el conocimiento más confidencial es explicado.
Krishna tells Arjuna that he is speaking this knowledge to him because Arjuna does not have any envy. Krishna le dice a Arjuna que él está explicando este conocimiento a él porque él no tiene ningún tipo de envidia. And he tells them that this knowledge of Bhagavad-Gītā Y él le dice que este conocimiento del Bhagavad-Gītā is the king of all knowledge. es el rey de todos los conocimientos. And this knowledge is very, very confidential. Y este conocimiento es muy confidencial. It is actually a great mystery. Es de hecho un gran misterio. But Krishna is explaining this to Arjuna Pero Krishna le explica esto a Arjuna because Arjuna has two very important qualifications. porque Arjuna tiene dos cualificaciones muy importantes. He is a devotee, he's not a demon, Él es un devoto, no un demonio, and he's Krishna's friend. y también es el amigo de Krishna. Krishna tells Arjuna that Bhagavad-Gītā, this teaching, is the purest knowledge. Krishna le dice a Arjuna que el conocimiento del Bhagavad-Gītā es el conocimiento más puro. And is above any material knowledge. Está por sobre cualquier conocimiento material. But the most important aspect of the knowledge of Bhagavad-Gītā Pero el aspecto más importante del conocimiento del Bhagavad-Gītā is that it enables you to understand who you really are. es que te permite conocer quién realmente eres. It gives you the chance to understand your true identity, Te da la oportunidad de conocer tu verdadera identidad. who you are in reality. ¿Quién eres en realidad? And then Krishna says Luego Krishna dice that practicing this Bhagavad-Gītā is easy, que practicar este Bhagavad-Gītā es fácil, joyful, es alegre, happy, es feliz, and simple. simple. Then Krishna explains how he is present in this world and at the same time not present. Entonces Krishna explica en este capítulo también que él está presente en este mundo y al mismo tiempo no está presente. It is a great mystery. Es un gran misterio. And then at the end, Krishna gives for the first time the highest confidential knowledge. Y por primera vez al final de este capítulo Krishna da el conocimiento más elevado y confidencial. That one should become his devotee. Que uno debe convertirse en su devoto, One should think of him. uno debería pensar en él, One should worship him. uno lo debería adorar, One should offer one's love and faith uno to le Krishna. debería ofrecer su amor y fe a Krishna. In chapter 10, we find the four main verses of the Bhagavad-Gītā. En el capítulo 10 encontramos los 4 versos principales del Bhagavad-Gītā. They are called the four nutshell or seed verses. Se conocen como los versos semilla del Bhagavad-Gītā. Again, Krishna states that he is the supreme, De nuevo, Krishna establece que Él es el Supremo, that he is the source of everything. Él es la fuente de todo. That is the meaning of the absolute truth. Es el significado de la verdad absoluta. Whether it be material or spiritual, it comes from Krishna. Ya sea que es material o espiritual, viene de Krishna. Then Krishna also explains what is the nature of a devotee. También Krishna explica cuál es la naturaleza de un devoto. The nature of a devotee is that he discusses with other devotees the science of Bhagavad-Gītā. La naturaleza de un devoto es que discute, conversa con otros devotos acerca de la naturaleza del Bhagavad-Gītā. Then Krishna also points out También Krishna indica how he is situated in everyone's heart. cómo Él está situado en el corazón de todos. And when he sees that someone is sincere, Y cuando ve que alguien es sincero, he speaks to that person within the heart Él le habla a esa persona en su corazón and guides him how to return to him. y lo guía en cómo volver hacia Él. Because Krishna destroys the ignorance in one's heart. Debido a que Krishna destruye la ignorancia en el corazón de la persona. The rest of chapter 10, El resto del capítulo 10, Krishna explains how he can be seen in various wonders of this material world. Krishna explica cómo Él puede ser visto en las diferentes maravillas de este mundo material. That in certain aspects, it demonstrates Krishna's special power. Que en ciertas circunstancias demuestran el poder de Krishna.
just like this water. Tal como esta agua. Krishna has placed special potency of himself in this water. Krishna pone una potencia especial en el agua. And that's why it quenches the thirst. Es por eso que aplaca la sed. Chapter 11, Arjuna asks a question. En el capítulo 11, Arjuna hace una pregunta. In chapter 10, Arjuna accepts Krishna as God. En el capítulo 10, Arjuna acepta a Krishna como Dios. But now in chapter 11, he wants to see something. Pero ahora en el capítulo 11 él quiere ver algo. He wants to see how Krishna is spread throughout the whole cosmic manifestation. Él quiere ver cómo Krishna está manifestado en toda la existencia material, en la existencia cósmica. So Krishna says, I have to give you special eyes. Entonces Krishna le dice a Arjuna que le tiene que dar ojos especiales. You cannot see this form without my giving you special eyes. Le explica que él no puede ver esta forma especial sin darle una visión especial. Then Krishna reveals his universal form. Entonces Krishna revela su forma universal. And Arjuna is seeing thousands of heads and thousands of arms. Y entonces Arjuna comienza a ver miles de cabezas, miles de brazos. And he sees how the whole battle will play out if he participates in the war. Y él ve cómo toda la guerra funciona, cómo sale si él participa. And he's smelling various scents and odors and colors. Y él comienza a ver muchos colores, a oler diferentes aromas. So he is becoming afraid and bewildered. Y comienza a asustarse y a sorprenderse. Because this vision is all-encompassing. Porque esta visión lo compromete todo. So he asks, who are you? Entonces él pregunta, ¿quién eres tú? What is your mission? ¿Cuál es tu visión? And the Lord responds, Y el Señor responde, I am, el tiempo soy, and I come to kill everyone. y vengo a matar a todos. So then, the universal form, Krishna says, Entonces, en esta forma universal, Krishna dice, that I want you to be my instrument. le explica, yo quiero que tú seas simplemente mi instrumento. Whether you fight this war or not, the other party is destroyed. Ya sea que tomes parte de esta guerra o no, el otro ejército será destruido. But if you partake, you will gain the glory. Pero si tú participas, te ganarás la gloria. He does not force Arjuna, Él no fuerza a Arjuna, because everybody has free will. porque todos tienen un libre albedrío. God does not interfere with your free will. Dios no interviene con tu libre albedrío. There's a song I sometimes sing. Yo tengo una canción que a veces canto. It's up to you what you want to do. Depende de ti lo que quieres hacer. So Krishna is telling Arjuna, you fight, you will become victorious and famous. Entonces Krishna le dice a Arjuna, si tú peleas, serás victorioso y famoso. After some time, Arjuna offers prayers to this universal form. Después de un tiempo, entonces Arjuna comienza a ofrecer oraciones a esta forma universal. And at a certain point, Arjuna requests, now take this vision away. Y en cierto punto, Arjuna le pide que por favor saque esta forma universal. Because he'd much rather see Krishna in his normal form. Porque él prefiere mucho más ver a Krishna en su forma normal. And at the end of this chapter, Krishna explains the essence of Bhagavad-Gītā. Y al final de este capítulo, Krishna explica la esencia del Bhagavad-Gītā. That if one wants to actually see God, Y le explica que si uno realmente quiere ver a Dios, if one wants to return to God, si uno quiere volver a Dios, if one wants to be with God, si uno quiere estar con Dios, then one must have a pure heart. uno debe tener un corazón puro, There cannot be any material desire, en el cual no puede existir ningún deseo material. and one must have loving devotion for the Lord. Y uno debe tener un amor propio hacia Dios. In chapter 12,
Arjuna asks another very important question. En el capítulo 12, de nuevo Arjuna hace una pregunta muy importante. A question that is still being asked today. Una pregunta que hasta el día de hoy es realizada. This question has been being asked for millions of years since the dawn of creation. Esta pregunta ha sido realizada desde el comienzo de la creación por millones de años. Arjuna wants to know once and for all. Arjuna quiere saber de una vez por todas, Is God impersonal or personal? ¿Dios es personal o es impersonal? And Krishna says, beyond a shadow of a doubt, the best way to approach God is His personal form. Entonces Krishna le dice que sin ninguna duda, la mejor forma de acercarse a Dios es en su forma personal. If one wants to understand God impersonally, Si uno quiere entender a Dios de un modo impersonal, one will simply find trouble. uno simplemente va a encontrar problemas. Then the rest of chapter 12, Krishna explains the beautiful qualities of his pure devotee. En el resto del capítulo 12, Krishna explica las hermosas cualidades de sus devotos puros. In chapter 13, again, we are introduced to the concept of the soul. En el capítulo 13 nuevamente somos introducidos al concepto del alma, That the soul knows its particular body. de que el alma conoce su cuerpo en particular, But I do not know what's going on in your body. pero yo no sé lo que está pasando en tu cuerpo. I know what's going on in my body, Yo sé lo que está pasando en mi cuerpo, but I don't know what's going on in your body. pero yo no sé lo que está pasando en el cuerpo de él. But Krishna says Pero Krishna dice that he is in everybody's body, que él está en el cuerpo de todos, and that the same Krishna knows what I'm thinking, what you're thinking, what you're thinking. That's the difference between God and y us. que el mismo Dios, estando en el cuerpo de todos, puede entender lo que pasa en tu cuerpo, en mi cuerpo y en el cuerpo de los demás. Esa es la diferencia entre la entidad viviente y Dios. God is omniscient. Dios es omnisciente. He knows everything, past, present, and future. Él sabe todo lo que está en el pasado, en el presente y en el futuro. We don't. Nosotros no. In chapter 13, En el capítulo 13, again, we are reminded that God is in the heart de nuevo se nos es recordado que Dios está en el corazón and that He is doing two y things. que Él hace dos cosas. He's witnessing everything we do, Él está observando todo lo que hacemos and He is sanctioning the fulfillment of our y desires. Él está sancionando la plenitud de nuestros deseos. When we are deserving, then our desires are fulfilled. Cuando lo merecemos, entonces nuestros deseos son satisfechos. Therefore, we have the saying, Por eso que tenemos un dicho: first deserve, then desire. primero merece, luego desea. Suena mejor en inglés. One should act in such a way that one will deserve that their desires will be fulfilled. Uno debe actuar de tal forma que uno merezca que sus deseos sean satisfechos. In chapter 14, a new concept is introduced. En el capítulo 14 un nuevo concepto es introducido. It is called the three modes of nature. Se llama las tres modalidades de la naturaleza. Everything we do, everything we see, all aspects of life are governed by these three modes of nature. Todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que rodea nuestra vida está gobernado por estos tres principios de la naturaleza. The mode of goodness, La modalidad de la bondad, the mode of passion, la modalidad de la pasión and the mode of darkness, y la modalidad de la oscuridad, ignorance. la ignorancia. We always are choosing, acting in one of these three modes. Siempre estamos actuando, eligiendo en estas tres modalidades. Life is simply a series of choices. La vida es simplemente una serie de elecciones. Sometimes we choose to act in the mode of A goodness, veces elegimos actuar en la modalidad de la bondad, like tonight. como hoy, por ejemplo. You have Ahora chosen to come here. han elegido venir acá. This is the mode of goodness. Esta es una modalidad de la bondad. In the theater, that is the mode of passion. En el teatro, en el cine, adentro del cine es la modalidad de la pasión. And those who are drinking and taking intoxicants,
they are in the mode of Y ignorance. aquellos que están bebiendo e intoxicándose están en la modalidad de la ignorancia. So sometimes we act in goodness, sometimes passion, sometimes ignorance. Así que a veces actuamos en la modalidad de la bondad, otras en la modalidad de la pasión y a veces en la modalidad de la ignorancia. Depending on our choices, we get different Y reactions. dependiendo de nuestras elecciones tenemos diferentes reacciones. Everybody knows that if they drink too much liquor, Todos saben que si toman demasiado licor, the next morning, la siguiente mañana la cabeza. That is called reaction. eso es una reacción. Chapter 15 is a special chapter. En el capítulo 15 este es un capítulo especial. It is the smallest chapter. Es el capítulo más pequeño. There, Krishna explains that we are his part and parcel, Aquí Krishna describe que somos sus partes y porciones, that we are all his children. que todos somos sus hijos. And also, we understand again Krishna or God's supreme position. Y nuevamente entendemos la posición suprema de Krishna. There are people who live in the material world. Hay personas que viven en el mundo material They tend to make mistakes. que tienden a realizar errores, a equivocarse. And there are people in the spiritual world, Y hay personas en el mundo espiritual they don't make que mistakes. no hacen, que no se equivocan. But beyond both of them Pero más allá de estos dos is God. está Dios. And a special name is given. Y hay un nombre especial que se le da. I'm going to ask you to repeat after me. Les pido que repitan después de mí. Purushottama. Purushottama. One more time. Una vez más. Purushottama. One more. Una más. Very good. Muy bien. In chapter 16, which is my favorite chapter, En el capítulo 16, que es mi capítulo favorito, Krishna explains the two different natures. Krishna explica las dos naturalezas diferentes. The nature of a devotee La naturaleza de los devotos and the nature of a demon. y la naturaleza de los demonios. And when I read chapter 16, Y cuando leo el capítulo 16, I learn that I'm a demon. entiendo que yo soy un demonio. So if you want to know what kind of nature you are, Así que si quieren saber qué tipo de naturaleza tienen, you will want to read chapter 16. querrán leer el capítulo 16. In chapter 17, there are different kinds of faith. En el capítulo 17 se explica que existen diferentes tipos de fe. Faith in the mode of La goodness fe en la modalidad de la Passion. de la pasión and ignorance. e ignorancia. And without faith, one cannot be successful in this world. Y sin fe uno no puede ser exitoso en este mundo material. Krishna advises that one has transcendental faith. Krishna nos recomienda que tengamos una fe trascendental, Faith in God as one's supreme friend. fe en Dios como el amigo supremo. So actually, Bhagavad-Gītā is finished in 17 chapters. Así que de hecho el Bhagavad-Gītā termina en 17 capítulos. In chapter 18, Krishna does a summary review. En el capítulo 18 Krishna hace un resumen And as chapter 18 is closing, y cuando el capítulo 18 va terminando, se va cerrando, Krishna tells Arjuna, Krishna le dice a Arjuna, now I have told you everything. ahora yo te he dicho todo, You have free will. ahora tienes libre albedrío, Now you choose what you want to do. ahora escoge lo que tú quieres hacer. And then Krishna says, in my opinion, Entonces Krishna dice, en mi opinión, you should surrender to me. tú deberías rendirte a mí. If you surrender to me, Si te rindes a mí, I will save you. yo te voy a salvar. No matter what you have done, No importa lo que hayas hecho, no matter how sinful you no are, importa qué tan pecaminoso hayas sido, I will deliver you. yo te voy a liberar. And he uses two very important words. Y ocupa dos palabras muy importantes. Ma shucha. Mashucha. Because Bhagavad-Gītā is spoken in Sanskrit. Porque el Bhagavad-Gītā está hablado en sánscrito. Ma shucha means don't worry. Mashucha significa no te preocupes. You surrender, don't worry. Ríndete y no te preocupes más. Don't hesitate. No dudes. Ahora mismo. Ahora mismo. Surrender ahora mismo. Ríndete ahora mismo. And then don't fear. Don't worry. No te preocupes, no temas. Then Krishna finishes.
Luego Krishna termina. And Krishna says, if necessary, I'll repeat the whole Bhagavad-Gītā if you didn't understand something. Krishna le dice, si es necesario te puedo repetir todo el Bhagavad-Gītā si no lo entendiste. But Arjuna says, Pero Arjuna dice, I have heard, yo he escuchado, I agree, estoy de acuerdo, I surrender, me rindo, I will fight. voy a pelear. And after the Bhagavad-Gītā is spoken, Y después, una vez que el Bhagavad-Gītā se ha hablado, the battle takes place for 18 days. la batalla toma lugar por 18 días. And as predicted by Krishna, Y como fue predicho por Krishna, Arjuna is victorious. Arjuna es victorioso. And that is a summary of Bhagavad-Gītā. Y este es un sumario, un resumen del Bhagavad-Gītā. Preguntas o música. ¿Pregunta o música? El Bhagavad-Gītā, ¿cuánto idioma se ha traducido? Language has been translated Bhagavad-Gītā. The ISKCON or Hare Krishna movement El movimiento Hare Krishna o ISKCON has translated Bhagavad-Gītā into almost every language on the earth. ha traducido el Bhagavad-Gītā en casi todas las lenguas del planeta. Even the African language Swahili, Incluso en la lengua africana el Swahili, also the Arabic language as well, también en la lengua arábica and definitely Espanol. y definitivamente está en español también. ¿Otras preguntas? Okay. ¿Cómo se conjuga la naturaleza sexuada del ser humano con la naturaleza asexuada del alma? That's all right. How do you mix it, the sexual nature of the body of the living entity with the non-sexual nature of the soul? Very good question. Muy buena pregunta. Man has two natures, an animal nature and a higher spiritual nature. El hombre tiene dos naturalezas, una naturaleza animal y una naturaleza espiritual. A civilized human being learns to control the lower animal nature. El ser humano civilizado aprende a controlar aquella naturaleza inferior. This is a detail that's explained in chapter 3 of Bhagavad-Gītā. Este es un detalle que se describe en el capítulo 3 del Bhagavad-Gītā. So one learns to regulate and control the lower natures. Así que uno aprende a controlar y regular esa naturaleza inferior. Sex is used for procreation, not otherwise. El sexo, por ejemplo, es utilizado como medio de procreación y no de otra forma. By living in the mode of goodness, Al vivir en la modalidad de la bondad, by practicing yoga, por practicar yoga, the animalistic passions are quieted. la naturaleza animales son aquietadas. One becomes calm and tranquilo, Uno se vuelve calmado y tranquilo. and one becomes more spiritually influenced. Y uno se vuelve influenciado espiritualmente cada vez más. Gradually, one learns to transcend all the lower animalistic propensities. Gradualmente uno aprende a trascender todas las propensidades animales. One actually becomes a saint. Uno de hecho se vuelve un santo. One becomes like Jesus Uno se vuelve como Jesús, by following the principles of Bhagavad-Gītā strictly. siguiendo los principios del Bhagavad-Gītā estrictamente. Also, we have the vegetarian diet, También tenemos una dieta vegetariana, so as to not stimulate the senses unnecessarily. de esa forma no estimulamos los sentidos innecesariamente. This is all part of the practice of the rules of Bhagavad-Gītā. Esta es todo parte de la práctica de las reglas del Bhagavad-Gītā. And one becomes happy. Y uno así se vuelve feliz. Is that all right? ¿Eso está bien? Tenemos una pregunta.
Okay. Toda esta práctica de la lectura que usted ha regalado corresponde más bien a la cultura de la India y Oriente. No hay un modelo para Occidente y su cultura que es bastante diferente a la oriental. This lecture that we have given is representing the culture of India. So there is something that translates to our culture that is pretty different to the culture of India. Although this philosophy comes from India, Aunque esta filosofía viene desde India, the practice is being done by people all over the world. la práctica se está realizando por personas en todo el mundo. I'm from America. Yo soy de Estados Unidos. I know people who are practicing in Africa, Yo conozco personas que están practicando en África, Europa, China, China, because we're dealing with fundamental principles. porque estamos tratando con principios fundamentales. It has nothing to do with one's country or origin. No tiene nada que ver con el país de origen. It transcends everything. Trasciende todo. You can be young, old, Puede ser joven o viejo, man or woman, hombre o mujer, Chilean, Americano. chileno o americano. It is practical for everyone. Es práctico para todos. I am living proof. Soy la prueba viviente You should do also. y también usted lo debería hacer. More questions? ¿Más preguntas? Arjuna se supone que es un ser real o es un ser, es una metáfora en Bhagavad-Gītā. Is it to be a real person or is just a metaphor? No, this is an historical account. No, esto es un hecho histórico. It's not a story, it's history. No es una historia contada, no es un cuento, es historia real. But even if you take Bhagavad-Gītā as a story, Pero incluso si uno toma el Bhagavad-Gītā como un cuento o una leyenda, what it teaches is scientific and practical. lo que enseña el Bhagavad-Gītā es práctico y científico. Because the knowledge is very, very sublime. Debido a que el conocimiento es muy sublime. And the only way to appreciate that is to try. Y la única forma de apreciar esto es probándolo. ¿Más preguntas? He has another. Para el área de los templos sagrados o monasterios de los animales, de las mascotas, ¿qué influencia o poder tiene dentro del libro y la cultura de lo que practican? ¿Hay alguna fuerza superior que protege al área animal? Entendí la última parte de la pregunta. ¿Eso es lo que condensa la pregunta? ¿Si hay alguna fuerza superior que protege a los animales? A los templos, los monasterios que dicen que hay muchos en la India. Si en esos lugares se protege a los animales. Y si en el libro que él comenta sale alguna parte donde impone el respeto hacia los animales y se les considera sensibles, sagrados, superiores. So in the book, the Bhagavad-Gītā, or in the temple, or in the practice, there is some knowledge about the care of the animals. Yes. We have to care of them, they are like us, etc. All living entities are to be protected. Todas las entidades vivientes deben ser protegidas. The most important animal is the cow. Entre los animales, el animal más importante es la vaca. The cow is considered like one's mother. ¿Por qué? Porque la vaca se considera como un tipo de madre. You would never think of killing your mother. Nunca pensaría en matar a su propia madre. Therefore, one should never kill the cow. Por eso, uno nunca debería pensar en matar a la vaca. Animals have as much right to live as human beings. Los animales tienen tanto derecho de vivir como los seres humanos. The cow provides the most important food. La vaca nos provee del alimento más importante, Leche.
Leche is the miracle food. La leche es un alimento milagroso. So animals are allowed to live. We don't kill animals to eat. Entonces los animales deben ser permitidos de vivir. Nosotros no matamos a los animales. Because before we eat, we have to offer as sacrifice. Y además, debido a esto, nosotros antes de comer ofrecemos el alimento como un sacrificio. And Krishna does not accept animal sacrifice. Y Krishna no acepta el sacrificio de los animales tampoco. He accepts the sacrifice of vegetables, Él acepta el sacrificio de vegetales, grains, de granos, fruits, frutas, nuts, nueces, vegetarian diet. una dieta vegetariana. Vegetarian diet makes one tranquilo. La dieta vegetariana lo hace uno tranquilo. Eating meat makes one angry. El comer carne lo hace uno más irado, más enojado. We want to be tranquilo. Debemos estar tranquilos. More questions? ¿Más preguntas? ¿Hay alguna relación entre el budismo y el hinduismo? ¿Hay alguna relación entre el budismo y el hinduismo? ¿There's any relation between Buddhism and Hinduism? Buddhism was spoken by a different incarnation of Krishna. El budismo fue hablado por una encarnación diferente de Krishna. Buddhism was preached in order to stop the needless killing of animals by the people. Y el budismo de hecho fue enseñado para así detener la matanza sin sentido de animales. But we do not follow the principles of the Buddha. Pero no seguimos los principios del Buda. Because the Buddha did not accept the principle of God and the soul. Porque Buda no enseñó ni siguió los principios de Dios ni el alma. The highest principle of Buddhism is non-violence. El principio más elevado del budismo es la no violencia. We also practice non-violence because we don't kill animals. Nosotros también practicamos la no violencia porque no comemos animales. So the principal elements of Buddhism is already there in Bhagavad-Gītā. Entonces el principio máximo del budismo ya está en el Bhagavad-Gītā. But Bhagavad-Gītā explains, like I did, so much more. Pero el Bhagavad-Gītā explica tal como lo hice, mucho más. Buddhism explains 9 principles. El budismo explica 9 principios. Bhagavad-Gītā has hundreds. El Bhagavad-Gītā explica cientos. It is a much more advanced science of God. Es una ciencia mucho más avanzada del conocimiento de Dios. Bueno, ¿Y Vishnu? ¿Usted tiene relación Vishnu con el budismo y el hinduismo? Vishnu is one of Krishna's expansion. Preguntó si Vishnu tenía alguna relación con esto, y él dice que Vishnu es una expansión de Krishna. Krishna is able to expand himself. Krishna es capaz de expandirse a sí mismo. So Vishnu is one of his personal expansions. Entonces Vishnu es una de sus expansiones personales. We are also expansions of God, Nosotros también somos expansiones de Dios, but we are not his personal expansion. pero no somos sus expansiones personales. We are the limited expansion. Somos las expansiones limitadas. Poquito God. Somos un Dios poquitito. Un poquitito. Krishna is the big God. Krishna es el Dios grande. We are the poquito God. Nosotros somos el Dios poquito. Poquito, poquito. ¿Es posible encontrar la paz en este mundo? ¿Escucharon? Es posible encontrar la paz en este mundo. It's possible to find the peace in this world. Of course, what do you think I'm going for? Por supuesto que ¿qué creen que estoy tratando de perseguir? First, you have to make your peace with God. Primero tienen que coordinar tu paz con la de Dios. Peace is individual. La paz es individual. You cannot expect that there will be peace in the world. No puedes esperar que exista la paz en el mundo. The peace formula is explained in the 5th chapter of Bhagavad-Gītā. La fórmula de la paz es encontrada en el último verso del capítulo 5 del Bhagavad-Gītā. For the world to be peaceful, Para que el mundo sea pacífico, everyone would have to accept todos tendrían que aceptar que that God is the enjoyer, Dios es el disfrutador, that everything is owned by God, que todo es propiedad de Dios and God is everyone's best friend. y que Dios es el amigo supremo de todos.
So is everybody going to agree to that? Entonces todos van a aceptar esto, But you can agree to that. pero tú puedes aceptar esto. So you can have peace. Así que tú puedes tener paz. So first you become peaceful, Así que primero tú alcanzas la paz then try to make others peaceful. y luego entonces puedes hacer que otros sean pacíficos. By your example. Por tu ejemplo. That's what I'm trying to do. Eso es lo que estoy tratando de hacer. First I become peaceful, Primero yo me vuelvo pacífico then I try to make others. y luego trato que los demás lo sean. Good luck. Buena suerte. Over here. En el Bhagavad-Gītā se habla algo de los mantras o qué podrían decir los Vedas de los mantras. En el Bhagavad-Gītā se habla acerca de los mantras o de los Vedas, qué importancia tienen los mantras. The word mantra is two words. La palabra mantra es una palabra compuesta de dos palabras. The word man means the mind. La palabra man significa mente Tra means to deliver. y tra significa liberar. Mantra means a spiritual sound vibration, Mantra significa entonces una vibración sonora espiritual which cleanses the mind, que limpia la mente, purifies the heart, purifica el corazón and helps one to be on the transcendental platform. y lo ayuda a uno a estar en la plataforma trascendental. Every verse of Bhagavad-Gītā is a mantra Cada verso del Bhagavad-Gītā es un mantra, because it is spoken by God. debido a que está hablado, pronunciado por Dios. But in the scriptures there are thousands and thousands and too many mantras. Y en la escritura hay miles y miles y muchos mantras. But there is one mantra, Pero hay un mantra, the mantra on steroids. el mantra en esteroides, It is what we recommend. es el que recomendamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare. That is the most powerful mantra of them all. Este es el mantra más poderoso de todos. Maha mantra. El Maha Mantra. So powerful. Muy poderoso. Jai. Música. Música ahora. Right? Okay. Very good. Let's give him a big